Como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura y la paciencia. En este momento comienza un programa para dos. Así es, si pensaste en un matrimonio, acertaste. Porque aquí damos inicio a un espacio que será edificante, informativo y espiritual. Estás escuchando Casados y Felices. Hola a todos, Dios bendiga sus vidas. Estamos de nuevo en Casados y Felices. Estamos alegres de estar hoy acá en este programa para compartir palabra, para compartir testimonio, para compartir de lo que el Señor puede hacer en medio de nuestros matrimonios, en medio de nuestras familias. Porque la voluntad del Señor es que estemos casados, pero que también seamos felices. Glorificando el nombre del Señor con nuestros matrimonios, glorificando el nombre del Señor con nuestras familias. Y estamos hoy de vuelta queriendo terminar un tema. La semana pasada estábamos hablando justamente de un tema que se llama ¿qué le falta a mi familia? Y para terminar, estará con ustedes hoy Ulises Cerrato y mi esposa, Noelia Ávila. ¿Cómo están? Un placer estar un día más, un programa más para la gloria de Dios. Y es hermoso poder estar aquí a través de esos micrófonos, a través de Difusora Cristiana de Radio. Usted, hermano, amigo, que nos está escuchando, bienvenidos. Le damos la bienvenida a este programa y que sea de edificación, que sea de mucha bendición, de aprendizaje, así como lo es para nosotros. Y como decía mi esposo, hoy vamos a terminar el tema, que iniciamos el jueves pasado. ¿Y qué le falta a mi familia? Era el tema. Y el tema se basaba en la palabra de Dios y nos dice la palabra de Dios en segunda de Crónicas 7, 13 y 14. Y dice el 13, si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a las langostas que consuman la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y nos dice el 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Y es que, solo para recapitular de manera rápida para los que no pudieron ver el programa la semana pasada, es que a veces pensamos que a nuestra familia le falta muchas veces cosas materiales y en realidad lo que necesitamos es al Señor. Y hablamos la semana pasada, Noelia, de que nos falta humildad en medio de nuestros matrimonios, en medio de nuestras familias, para reconocer nuestras fallas y humillarnos delante del Señor y reconocer que necesitamos de Él y que necesitamos de su dirección. Y reconocer que algunas cosas que podemos estar viviendo pueden ser resultado de cosas que tenemos que cambiar y por eso necesitamos de Él. También hablábamos de la importancia de tener tiempos de oración en familia, de poder tener esos tiempos devocionales en casa con nuestros hijos. Y el otro punto que logramos alcanzar en la semana pasada es que nos hace falta buscar de Dios en la iglesia. Y hablábamos cómo el orar en familia no sustituye a asistir a la iglesia y cómo asistir a la iglesia no sustituye a orar en familia. Que ambas cosas son necesarias, ambas cosas son complementarias. Más que una sustituye a la otra, son complementarias. Así que si usted está pensando, no, yo no voy a la iglesia porque yo oro en mi casa, yo leo la Biblia, no, necesitamos congregarnos, necesitamos formar parte de una comunidad de la fe,
necesitamos que nuestros hijos formen parte de esa comunidad de la fe también, para que crezcan bajo ese entorno. Y al igual, no pensemos que con lo que escuchan el domingo los niños o nosotros mismos es suficiente para tener una comunión con el Señor como familia. Así que esas son las 3 cosas que logramos ver, por ejemplo, para recapitular. Y nos falta una cuarta, Noelia. Así es. Y nos falta una cuarta que nos dice, nos falta dejar nuestros malos caminos. Y es que como nos dice el versículo, ¿verdad? Y si se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra, sanaré sus tierras. Y es que como familias cristianas necesitamos entender, y creo que también como familia en general necesitamos entender que no es vivir para Dios con nuestros hijos, que nuestros hijos viven para Dios y que nuestros hijos le pertenecen a Dios, que nuestras familias le pertenecen a Dios. Entonces, dejar nuestras viejas pasadas formas de vivir. Y que ser llamados cristianos, a veces la tomamos a la ligera, pero en realidad al llamarnos cristianos nos hace embajadores del nombre de Cristo. Amén. Y esto conlleva una responsabilidad que tenemos que tener clara. Y en Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y eso se habla de nuestro testimonio, de dejar nuestros malos caminos, de dejar de primero que debemos de entender lo que representan, que nos digan que somos cristianos. Porque es complicado que le digan a uno que somos cristianos, pues él es cristiano, y después dice, miren, él es cristiano, dice, y está haciendo esto, y qué actitud de él, y dice que es cristiano, después dice la gente, ¿verdad? Entonces, es importante que tomar en cuenta el testimonio para glorificar el nombre de Dios. No es que seamos perfectos, significa de verdad buscar ser irreprensibles, de estar, de ser esos luminares, esa luz en el mundo, para llevar la gloria del Señor a cada persona y que las personas puedan ver que Dios hace algo diferente. Y puedan ver también cómo el poder de Dios transforma las personas, transforma las familias, y que tenemos una nueva oportunidad, tenemos una nueva vida en el Señor. Y no solo una nueva vida de forma individual, sino una nueva vida con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros esposos. Hermanos, amigos, no nos podemos dar el lujo, no nos podemos dar el lujo de vivir como nosotros querramos. Muchos padres de familia, muchas madres de familia podemos pensar en vivir como nos dé la gana, ¿verdad? Y que nuestros hijos pues no tienen derecho a decirnos que no está bien lo que nosotros hacemos. Nos dice la palabra de Dios en Nehemías 9:16, y dice: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon sus mandamientos. Pues esto nos habla de que no escucharon los mandamientos de Dios, ¿verdad? Se endurecieron sus corazones, endurecieron su cerviz y vivieron de la manera como ellos querían. Y creo que estamos viviendo. No podemos darnos ese lujo de vivir como nosotros queremos, porque el Señor ya nos mostró cómo es la manera en la cual nosotros debemos de guiarnos, que es de acuerdo a la palabra, viviendo de acuerdo a cómo el Señor nos ha mostrado, viviendo de acuerdo y mostrándole esta misma palabra, estos mandamientos a nuestros hijos. Entonces, yo no puedo darme el lujo de vivir como yo quiera, como yo piense que es, como yo piense que deba ser. Porque, claro está, que me va a ir mal. Me va a ir mal en mi hogar, me va a ir mal en mi matrimonio, me va a ir mal con mis hijos. Y después vienen
un sinnúmero de problemas. Y es importante ver el trasfondo bíblico de este versículo. Y es en Nehemías. Nehemías viene a ser escrito ya cuando se viene a reconstruir lo que es Jerusalén, que estaba pues completamente destruida, ¿verdad? Esto es después del periodo de cautiverio de Babilonia, en Babilonia de parte de los judíos. Y aquí estas palabras que leemos en Nehemías son de descendientes de personas de las tribus antiguas que se apartaron, ¿verdad? Cuando desde el rey Salomón se comenzaron a apartar, comenzaron a hacer culto a otros dioses y comenzaron a tener pues actividades paganas y apartarse del Señor al grado de que el mismo reino se dividió en dos partes. Y la cosa es que por la misma situación el Señor pues los hizo pasar al pueblo de Israel como tal en esos cautiverios. Fueron conquistados y pasaron momentos difíciles. Y a eso es lo que hablan. Estos hombres que están hablando en este versículo de Nehemías, estos hombres que fueron a reconstruir lo que era Jerusalén, están pagando, por así decir, los platos rotos de sus familiares, ¿verdad? De sus padres, de sus abuelos. Y a eso es lo que se refiere cuando leemos en ese versículo 16. Que fueron sus padres, que fueron soberbios, que fueron duros, que no siguieron al Señor. Y es que no podemos entonces obviar que lo que yo haga va a repercutir, va a tener una consecuencia y va a repercutir en mis hijos. Amén. Va a repercutir en mis hijos. Si el pueblo del Señor no se hubiese apartado e ido a adorar a otros dioses, entonces posiblemente esto no hubiera pasado. No hubieran tenido que pasar por toda esa prueba. El pueblo no hubiera tenido que ser esparcido de esa manera. Y Jerusalén no hubiera estado en ruinas. Su nación por completa fue destruida por las malas costumbres de los padres. Amén. Entonces, como padre, aunque el mundo ahora, y el mundo de ahora no es que yo crío a mi hijo como yo quiera, yo hago lo que quiera, nadie se tiene que meter, y los derechos, y que estos derechos, este es mi derecho, y eso es lo que del mundo viene y presenta. Lastimosamente, si somos objetivos y vemos la realidad de hoy en día de la sociedad, de las familias, podemos darnos cuenta que esa fórmula no funciona. No funciona. Los países grandes que han aplicado estas cosas tienen severos problemas en la estructura familiar, donde hay problemas conductuales de los hijos, problemas de comportamiento, de poder obedecer a sus padres, de rebeldía. Entonces no podemos venir a querer abrazar este libertinaje de decir yo puedo criar a mi hijo. No, hay preceptos que están fundados en la palabra del Señor. Hay principios que están aquí en la Biblia. No se lo vengo a decir yo, no se lo viene a decir mi esposa porque es un invento de nosotros, sino hay preceptos que están fundamentados en la palabra. Y eso tenemos que procurar cumplirlo, porque si no hay consecuencias. Y creo que como padre lo que uno quiere heredar a sus hijos es bendición y no maldición, no es problema. Entonces es importante esto, ¿verdad? Poder analizar ese contexto, que no seamos nosotros los padres del pueblo de Israel, sino que seamos un pueblo apartado al Señor. Amén. Con padres apartados para el Señor, que consagran sus hijos para el Señor, y así apartándonos de los malos caminos y las malas costumbres, porque en este tema que vemos tal vez se venían repitiendo, que los papás hacían adoraban a este Dios. Entonces como mi papá lo adoraba, yo lo voy a adorar, y tal vez no deberían de decir no, pero yo adoro a Dios y yo no hago esas cosas, pero a veces sin querer tenemos dioses en medio de nuestra casa, como el dinero, el afán y muchas otras, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces el punto es cuando quitamos al Señor del centro de nuestra casa.
Amén. Y es importante también el cómo hay hijos, cómo hay padres hoy en día que no reconocen estos malos caminos, sino que en su propia opinión creen que esto es correcto, que están en lo correcto. Y como vos decías, no aceptan corrección. Y cuando se les llama la atención, más bien es problema, porque ellos piensan que ellos están en la verdad y que lo que ellos están haciendo es su derecho, es lo correcto. Entonces, tengamos mucho cuidado que estamos enseñándole a nuestros hijos, qué estamos haciendo nosotros creyendo que nuestros hijos necesitan eso, que nuestros hijos necesitan esto, necesitan aquello, cuando en realidad necesitan es conocer al Dios y Salvador, conocer el Dios que restaura, conocer el Dios grande, el hacedor de maravillas. Me llama la atención aquí en el libro de Nehemías, donde nos dice el 17, no quisieron oír ni se acordaron de las maravillas que tú habías hecho. Entonces nos olvidamos del Señor y queremos vivir bajo nuestras propias decisiones. Lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo hago es lo correcto. Y más bien dice que endurecieron su cerviz, endurecieron su corazón. Y muchas veces pasa eso en medio de nuestras vidas. Nos endurecemos nuestro corazón, creemos que lo que nosotros hacemos es lo correcto y como les decía antes, hasta nos enojamos cuando alguien en amor nos dice algo de nuestros hijos, hermano, amigo, mire, esto no es correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Nos endurecemos, o sea, nos cae mal. Nos cae mal a aquella persona y lo que nos dijo, ¿verdad? ¿Quién se cree ese que me viene a decir? ¿Con qué autoridad? ¿Quién se cree para decirme? Miren el hijo de él, cómo es, si está viniendo a corregirme, ¿verdad? Y eso es algo bien delicado. Es delicado, sí. Y al final es falta de humildad. Ajá. Y por eso es importante mantenernos, pues buscar ser humildes y poder aceptar la corrección. Porque a veces no vemos algunas cosas. Estando desde adentro hay momentos que nuestra perspectiva se nubla y pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Y por eso es importante, una, la humildad, y dos, formar parte también de lo que hablábamos de esa comunidad de fe, de la iglesia, porque ahí vamos a encontrar hermanos que nos pueden instruir, que nos pueden aconsejar en ello. Que nos pueden decir, mira, vas por aquí. Y sí, a veces es difícil. Es difícil, ¿verdad? Cuando vienen y nos marcan algo, tal vez, de nuestros hijos, aún de cómo nosotros estamos haciendo. Pero en amor debemos también de recibirlo y analizarnos y ser sinceros con nosotros mismos de cómo estamos manejando las cosas, porque de nada sirve que nos engañemos solos, porque al final vamos a pagar las consecuencias. Y no es lo que se quiere, no es lo que se desea. Y me gustaba lo que decías, de que se olvidaron. Pasa algo a veces y que va ligado a lo mismo de humildad que hablamos, y es que se nos olvida. Y el hecho de olvidarnos es que es falta de gratitud. Si el Señor ha hecho la obra en medio de su familia, tal vez su matrimonio no existiera aún si no es por el Señor, tal vez no tuviera una familia, o si el Señor lo bendijo de cierta manera con algo, necesitamos recordar que fue Él. Amén. Que fue Él, que Él es el que nos saca pues de las tinieblas a su luz admirable. Y, o sea, es importante ver para atrás, no para lamentarnos que éramos, no para que nos dé pena, sino para decir, Señor, gracias porque me sacaste de allá y hoy estoy aquí, que tal vez me falta caminar más. Amén. Y estoy entendiendo que me falta mucho por caminar, pero ya no estoy donde estaba, entonces sigo avanzando. Y eso lo mantiene a uno con los pies en la tierra, lo mantiene a uno para que uno no se, disculpando la expresión, se endiose de uno mismo, pensando que los resultados buenos en su vida vienen siendo porque yo me discipliné, porque yo cambié. No, fue la gracia del Señor. Fue el Señor obrando en medio de nuestras vidas. Amén. Y es importante tener esto en claro, ¿verdad?
Amén. Y creo que algo bien importante, y hablaba vos acerca de la humildad. Creo que cuando hay humildad en nuestro corazón, reconocemos quién es el Señor y queremos pasar tiempo con el Señor. Queremos pasar tiempo con el Señor y queremos inculcar que también nuestros hijos pasen tiempo con el Señor. Entonces esto nos lleva a que nuestra familia pase una vida en oración, orar con ellos. Y nos hace también enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios como guía, porque eso es la Biblia en medio de nosotros, en medio de nuestras vidas. Ese material, es ese manual importantísimo que nos enseña cómo debemos guiarnos para ya no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Porque la Biblia habla y nos habla de que a medida que nosotros vayamos estudiando la palabra, el Señor va a ir añadiendo sabiduría a nosotros. Y es esa sabiduría para nosotros guiarnos en medio de todo lo que nosotros hacemos. No solo en nuestra casa, en nuestros trabajos y con todas las personas que están a nuestro alrededor. Porque miren, hermanos, los cambios que uno tiene cuando llega al Señor, porque llegamos mal, llegamos enfermos, llegamos graves, llegamos que es un solo desastre en medio de nuestras vidas, los cambios son notorios. O sea, y las personas que están alrededor de nosotros lo notan. Y ahí es cuando nosotros damos esos pasos para el Señor. Porque el Señor es quien cambia nuestras vidas. Entonces ya no vivimos en una vida de que solo yo tengo la razón, solo lo que yo digo es la verdad. No, ¿verdad? Sabemos que la verdad es la palabra de Dios. Amén. Amén. Y cuando llegamos al Señor, y miren, si podemos tener ya 10, 20, 30 años, y es algo que tener claro, ¿verdad? Y está en la palabra del Señor, está en Jeremías 7, 1 al 3, y que, como hablábamos, hemos caminado, no estamos donde estábamos, pero todavía nos falta llegar más. Y miren qué palabra tan hermosa la que nos dice el Señor. Jeremías 7:1 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por las puertas para adorar a Jehová. Aquí hago una pausa para entender que son los que ya buscan del Señor. No estamos aquí, a Jeremías el Señor no le está hablando al pueblo que no conoce del Señor, sino a las personas que ya son parte de una iglesia, son personas que ya asisten y van a adorar al Señor, ¿verdad? Y dice en el 3: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Amén. Qué hermoso. Exactamente. Les dice, y eso es lo que está el Señor diciéndole: mejoren nuestros caminos para hacerlos morar aquí, para poder morar en la presencia del Señor, para poder volver a adorar al Señor en su templo como era, para restaurar lo que era, lo que se le había quitado al pueblo de Israel. Amén. Al pueblo de Judá. Y dice: mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Siempre hay algo que mejorar. Amén. Siempre hay algo que cambiar. Y es importante no creer que ya estamos inmaculados, que ya terminamos la batalla y que, como Pablo, podemos decir que ya no me tienen que venir a corregir nada porque yo ya estoy bien. El Señor sigue cambiando. Y somos una cebolla que nos va a pelar. Somos obras en proceso. Somos obras en proceso. Y somos una cebolla que el Señor nos va pelando poquito a poco, nos va dando. Uh-huh. Y porque a veces, por lo mismo, los resultados no son en su familia. No se desespere si no son de un día para otro. El Señor va a ir obrando. Primero va a tratar una cosa, después va a tratar otra y va a ir caminando. Y créame que la obra del Señor nunca va a parar, porque Él va a terminar su obra hasta el día que Él venga por nosotros. Amén. Entonces es importante esto, que aunque esté ya congregándose, busquen que podemos mejorar en medio de nuestra familia. Y si aún usted nos está congregando, si hoy nos está escuchando,
y aún no tiene un lugar donde usted se congrega, hoy le hacemos una invitación, hoy le hacemos este llamado. Órele al Señor que ponga en su corazón el lugar donde usted se va a congregar con su familia, donde usted va a pertenecer con su familia. La iglesia, el Señor lo va a llevar donde Él quiere que usted le sirva con su familia, donde Él quiere que usted le adore con su familia. Como dice esta palabra, ¿verdad? En Jeremías, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y yo os haré morar en este lugar. ¿Dónde quiere el Señor verlo morar a usted? ¿En qué lugar? Pídale al Señor, que el Señor hará. El Señor nos escucha nuestras oraciones. Entonces pídale al Señor para que Él lo lleve a ese lugar donde Él quiere que usted sirva con su familia, que usted le adore con su familia. Y creo que como familia tenemos que tomar la decisión de ya no seguir viviendo como otros viven, ya no seguir viviendo así, sino que tenemos que marcar una diferencia. Y es que estamos llamados como familia, debemos de buscar, ¿verdad? Como familia, ser de servicio para el Señor. Amén. Ser de servicio para la obra, para que otras personas conozcan del Señor, para que otras personas puedan ver. Miren, el mayor testimonio en una familia es pues lo que ven las personas. Amén. Así que tenemos que tener ese deseo como padres principalmente, de que nuestra familia sea un testimonio del Señor, para que las otras personas puedan ver que no es una familia perfecta, pero sí es una familia encaminada al Señor. Si bien no hay nada perfecto, solo el Señor, pero sí se puede ver una familia donde el Señor está ahí en medio, donde el Señor está presente. No sé si me ayudas leyendo en Jeremías 15 y 19. Dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de la vil, serás como mi boca, convirtiéndose ellos a ti, y tú no te convertirás a ellos. Serás como mi boca, dice. O sea que vamos a hablar del Señor. Amén. Para que el Señor nos pueda usar, para que otras personas conozcan del Señor. Amén. Ser instrumento. Ser instrumento del Señor. Y es que si el Señor ha obrado en medio de nuestras familias, ciertamente yo sé y lo hemos compartido, que si no es por el Señor yo no tuviera una familia. Entonces yo tengo que compartir eso. Yo tengo que compartir y poder compartir con las personas, y poder sacar lo precioso de lo vil, lo precioso de lo malo. Amén. De lo que viví, para que otras personas puedan ver lo que es el Señor. Y me encanta lo que dice el 20: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Amén. 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 Es una promesa del Señor, pero requiere una decisión. Requiere compromiso, requiere que nosotros nos decidamos a convertirnos, como dice su palabra, convertirnos a Él, buscarle a Él, ponerle a Él como primer lugar en medio de nuestras familias. Marcar esa diferencia, que ya no somos lo que éramos antes, sino que ahora somos personas diferentes, renovados por la gracia de Dios. Y eso implica algo muy importante, implica el hecho de que a veces acá en nuestro entorno decimos: es que soy así porque así me criaron. Hago esto porque así me lo enseñaron. Es que mi papá era así. Es que mi mamá era así. Y yo, como les digo, sí, como padres lo que hagamos repercute en nuestros hijos, pero ya como hijos nosotros no podemos justificarnos en los pecados de nuestros padres o en los errores. No, está en nuestras manos el hacerlo. Y ya lo habíamos comentado en otros programas de esto. Está en nuestras manos comenzar a obrar. Amén. Comenzar a caminar. Así que dejar, si esas costumbres, aunque puedan ser muy familiares, pero no son buenas, no glorifican al Señor, hay que decirles adiosito a esas costumbres.
Y creo que ya para ir terminando podemos hacernos una pregunta bien importante, Ulises. ¿Qué necesita nuestra familia después de haber escuchado todo esto? Después de haber escuchado, ¿verdad? Que tenemos que buscar de Dios, tenemos que ser humildes, tenemos que orar con nuestra familia, tenemos que buscar una iglesia donde congregarnos y dejar nuestros viejos caminos y volver nuestros caminos al Señor. Amén. Y esto es todo, miren, y terminando con esto, si analizamos las 4 cosas, es simplemente un proceso de conversión. Amén. Cuando llegamos al Señor y simplemente primero tenemos que humillarnos, tener la humildad de reconocer que nos hemos equivocado, que hemos pecado y que necesitamos de Él, pero necesitamos orarle al Señor. Amén. Para hacer eso. Después de eso también tenemos que congregarnos en una iglesia y además de eso sumarle, tenemos que dejar las cosas que eran del mundo y poder ser renovados en una nueva criatura. Lo mismo se estamos aplicando solo que en nuestra familia. Entonces, si el Señor ha comenzado a obrar en su vida, y gloria a Dios si lo ha hecho, esto mismo es lo que busque aplicar en su familia. Amén. Es un proceso de conversión, es un proceso de señorío de Cristo, de volver a Jesús, el Señor, de su vida primeramente, nuestra vida, y luego de nuestra familia. Amén. Y creo que también es una pregunta importante, Ulises, de quién queremos ser amigos. Si queremos seguir siendo amigos del mundo o queremos ser amigos de Dios. Como nos dice la palabra de Dios en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces podemos pensar, ¿verdad? Podemos reflexionar, podemos pensar de dónde queremos estar. Después de haber escuchado el tema de hoy, ya la conclusión del tema que necesita nuestra familia. En lo personal, yo quiero seguir siendo amigo de Dios. Yo quiero que mi familia, mis hijos, mi esposo sean apartados para el Señor. Necesita de Cristo. Amén. Y en eso se resume. Nuestras familias necesitan de Cristo. Entonces nuestra prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Amén. Entender que lo que nuestra familia necesita es a Cristo. Presentar a Cristo a nuestros hijos, presentar a Cristo como el Señor de nuestra familia y procurar ir caminando día a día para cambiar, para glorificar su nombre, para tener una familia que glorifique el nombre del Señor y que otros puedan ver que Cristo es el Señor de nuestra familia, que Cristo cambia, que Cristo restaura y que Cristo puede hacer. Y nosotros, amigo, hermano, le decimos, si usted no ha tomado la decisión, si usted no ha consagrado su vida a Cristo, si usted no lo ha consagrado su familia a Cristo, porque puede que haya consagrado su vida, pero usted no ha orado y no ha entregado su familia, le decimos que lo haga. Hay que hacerlo. Le invitamos a que pueda hacerlo y que pueda decir, Señor, perdona mis pecados, límpiame, te acepto y reconozco tu obra en la cruz por mi vida. Y pedirle perdón y pedirle que Él sea el Señor de su vida y decidir vivir una vida apartada para Él. Amén, amén. Y ya para terminar, nos gustaría cerrar orando por usted, hermano, amigo que nos está escuchando esta tarde, y que sea el Señor llenando nuestros corazones y también poniendo esa necesidad de consagrar nuestras vidas, de consagrar nuestras familias y darle a nuestra familia lo que realmente necesita. Sí necesita cosas materiales, pero sobre todo necesita lo espiritual, necesita al Señor en medio de su casa, en medio de su familia. Y ahí donde está, vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú reinas, que tú eres el Dios todopoderoso. Señor, hoy te pedimos, Padre, por cada padre de familia que nos ha estado escuchando, Señor, y si en medio de su casa hay necesidad,
Padre, hoy te pedimos que seas tú interviniendo, Señor, con brazo fuerte, con mano poderosa, Señor. Y que seas tú poniendo esa necesidad en sus corazones de buscarte primeramente a ti, el reino de Dios y su justicia, Señor. Para que ellos puedan, oh Dios, ver a ese Dios grande, a ese Dios todopoderoso, hacedor de maravillas, que cambia, que restaura, que limpia, que da nueva vida, nuevos propósitos, Señor, en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros hijos, Señor, en medio de nuestras familias. Padre, oramos, Señor, por familias, Señor, que tal vez están en necesidad, desintegradas, por familias, Señor, que hay enfermedad, para que sea usted, oh Dios, tomando el control de cada situación. En medio de ellos, Señor, obra poderosamente, Señor, y que sea usted haciendo maravillas, Señor, en medio de su casa, y que puedan ser testimonio del poder y que puedan glorificar a Dios en medio de lo que ellos hagan, oh Dios, y que ellos puedan buscarle con todo su corazón, que ellos puedan reconocer quién es usted en medio de su casa, en medio de sus hijos, en medio de sus familias, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos sus vidas, Señor, ahí donde ellos están, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Esperamos que puedan acompañarnos la próxima semana. Este programa Casados y Felices fue una bendición. Me despido con ustedes, al igual mi esposa, y Dios les bendiga, que será hasta la próxima. Bendiciones. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Gracias por escuchar Casados y Felices. Y si te gustó, recuerda compartir la transmisión y enseñársela a alguien que amas. Esto fue Casados y Felices, solo por DCR.